Bien, capítulo 9 de el curso de CCNA Switching and Routing. Vamos a tocar aspectos básicos de networking, lo que está refiriéndose a Ethernet, ¿no? A la traba Ethernet. Objetivos: tenemos como objetivos explicar los campos de trama Ethernet, describir funciones de la capa física y enlace de datos, comparar y contrastar los hub y los switch, explicar los protocolos de resolución de direcciones, los ARP, ¿no? Tenemos una pequeña introducción, ¿no?, para este tema que es Ethernet. Se analizan aquí en este tema las características y el funcionamiento de la Ethernet en términos de su evolución desde una tecnología de medios compartidos que comunica datos y basada en conexiones hasta convertirse en una tecnología full duplex ancho de banda, ¿no? Tenemos unos estándares de implementación, ¿no? Estándares brindados por la IEEE, que es garantizar la complejidad de estándares 802.3 que debían de cumplir necesidades de la capa 1. El Ethernet opera en dos capas inferiores en el modelo OSI, la capa de enlace de datos y la capa física. En la Ethernet, en la capa 1, se implica señales de stream de medios que se transportan en los componentes físicos que transmiten las señales de los medios y distintas topologías. En la capa 2 se asume que limita en la capa 1. En la subcapa MAC se ocupa de los componentes físicos y se utiliza para comunicar la información y prepara los datos para transmitirlos a través de los medios, ¿no? La subcapa de control de enlace lógico, LLC, sigue siendo relativamente independiente del equipo físico que se utiliza para el proceso de conmutación. Para la Ethernet, el estándar IEEE 802.2 describe las funciones de subcapa LLC. El estándar 802.3 describe las funciones de la capa MAC y la capa física, ¿no? En control de acceso al medio, o la MAC, el hardware implementa el control de acceso al medio, generalmente en la tarjeta de interfaz o NIC, ¿no? En la topología lógica subyacente de Ethernet es un bus de multiacceso. Todos los nodos dispositivos de ese segmento de la red comparten el medio. El método del control de acceso al medio para Ethernet clásica es el acceso múltiple con dirección de portadora con enlace de colisiones, el CSMCA, colisión de portadora. Las implementaciones de Ethernet: tenemos una gama amplia de implementaciones de Ethernet en diferentes tipos y ejemplos que nos han dado o nos dan a nosotros como unos administradores en un éxito de la Ethernet. Se debe a los siguientes factores: la simplicidad y factibilidad de mantenimiento, la capacidad para incorporar tecnologías, la confiabilidad y el bajo costo hacen que los equipos de Ethernet sean cada vez más asequibles, ¿no? La Ethernet se diseñó para aceptar múltiples computadoras que se interconectan en una topología compartida, ¿no?, desde pequeñas redes hasta medianas y grandes redes, ¿no? Las características de Ethernet durante los primeros años de su existencia era muy vana, pero a medida que ha pasado el tiempo ha ido tomando cuerpo y haciéndose mucho más amplias las conexiones, ¿no? Y como ya conocemos, ¿no?, equipos switches de diferentes formas, ¿no? Switches, y este es un catalyst para otro tipo, ¿no? Un 2960 y este es un hub, ¿no?, que también ayuda a disgregar, a extender la red, ¿no?, las conexiones de red. Para el caso de las redes convergentes se requiere un ancho de banda cada vez mayor, porque tenemos cámaras de videos, móviles, televisores, teléfonos IP, servidores, teléfonos y conexiones, ¿no?, servicios, aplicaciones. Necesitamos un ancho de banda mucho más grande. En la Ethernet se limita originalmente a sistemas de cableado LAN dentro de un mismo edificio y después se extendió a sistemas de otros edificios. Actualmente puede aplicarse a través de toda la ciudad mediante lo que se conoce como red de área metropolitana, la MAN.
La encapsulación del paquete, ¿no? Sabemos que la encapsulación del paquete es el tamaño del campo de las tramas y la estructura de la trama de Ethernet. Agrega el encabezado y los trailers a la PDU para la capa 3 para encapsular el mensaje, ¿no? Tenemos la trama y la encapsulación del paquete. Campos incluidos en la FCC. La FCC calcula por el receptor basado en los contenidos de la trama recibida. No es igual a FCC calculada por el origen, la cual está incluida en la trama. La trama se considera inválida y se descarta. La dirección MAC se agrega como parte de una PDU en la capa 2. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos. ¿No? Todos los dispositivos conectados a la red LAN Ethernet tienen diferentes interfaces de dirección MAC. Diferentes fabricantes de hardware y software pueden representar las direcciones MAC, ¿no? Tenemos acá los números hexadecimales, ¿no? Esos números hexadecimales se representan también como lo que tiene la MAC, son números independientes. La dirección de cada red permite el envío del paquete de su destino, ¿no? Cuando hacemos en el equipo un IP-config tenemos la dirección física, el DCCP está habilitado, la autoconfiguración, la dirección IP, la subnet, el gateway default, el DCCP, el DNS, etcétera. ¿No? Ethernet, Unicast, Multicast y Broadcast. Tenemos esos tipos de conexiones. Por ejemplo, tenemos un juego que quiere enviar un paquete a un destino, ¿no? Pero tiene que estar pendiente de no cruzarse con otros envíos. Tenemos un juego de 4 servidores que tienen conexión al medio. Controla el acceso a los medios compartidos. Si hay una colisión se detecta y las tramas se retransmiten, ¿no? Ellos son los que hacen el control. ¿No? La detección portadora cuando envía un paquete escucha antes de transmitir, ¿no? Espera durante el tiempo específico luego de la señal. Señal portadora detectada, computadora transmitiendo. Se produce una colisión. Señal de congestionamiento. El temporizador y de la congestión. Ethernet, antigua utilización de hub, igual que el ancho de banda de red compartido por 12 hosts, aumentan las colisiones de red, los hubs. Debido al rápido crecimiento de Internet, se conectan más dispositivos a la red. Dispositivos que acceden a los medios de red con una mayor frecuencia aumentan la distancia entre los dispositivos. Tenemos un envío de un paquete con tiempo, una trama Ethernet. Le lleva un tiempo considerable trasladarse desde el dispositivo emisor hasta el receptor. Cada dispositivo intermedio contribuye a una latencia. ¿Qué es la latencia? Es un retardo acumulado, aumenta la probabilidad de que se produzcan colisiones, porque uno escucha puede transformarse en señales de tránsito, de transmisión mientras que el host repetido procesa mensajes. Si la red crece mucho, se pueden presentar colisiones tardías. Cualquier trama con menos de 64 bits de longitud se considera un fragmento de concepción cero. Las colisiones tardías se consideran una falta en la red porque se detectan muy tarde por medio de dispositivos. Esto reduce durante la transmisión de tramas. Nombres de los campos. Campo A, inicio de trama. Campo B,
dirección de trama, tipo, datos y campo. Vemos que el dispositivo 1 y el dispositivo 2, cada uno de ellos envía un paquete de origen a destino, midiendo la velocidad de 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB, con un tiempo de intervalo. Los estándares de Ethernet requieren un espacio mínimo entre que no hayan sufrido ninguna colisión, a menos que se dispare una señal de conexión. Ya, ahora, la señal de congestión. Tan pronto como se detecta una colisión, los dispositivos transmisores envían una señal de congestión de 32 bits que la impone consistente en patrones de unos y ceros. Esta garantiza que todos los dispositivos de la LAN detectan la colisión. Las colisiones normales tienen menos de 64 octetos, la longitud, y por otro lado reprueban tanto la longitud mínima como la FCC. Una vez que la señal se recibe, el embotellamiento de todas las estaciones dejan de transmitir. Cada una espera un periodo de tiempo aleatorio establecido para priorizar la postergación. Capa física de Internet de Ethernet. Capa física de Ethernet. Descripción general de la capa física, ¿no? El tipo de Ethernet, el ancho de banda por cada tipo de Ethernet, tipo de cable, si es duplex, o sea, si es half o es full, y la distancia métrica. En este cuadro vemos el tipo de cable de Ethernet, ¿no? Y sus características, su ancho de banda, tipo de cable, etc. Las diferencias que existen entre Ethernet estándar y fast tienen lugar en la capa física, generalmente denominan Ethernet HPI. Ethernet de 10 MB, ¿no? Vemos aquí los números de pin, son 8. Para el tipo de cable de Ethernet son 8 pin, ¿no? El primero es TD+, que transmite la data señal diferencial positiva. El segundo pin transmite datos señal diferencial negativa. El tercer pin recibe datos y señal diferencial positiva. El 4 y el quinto no se usa. El sexto, recibir datos de señal diferencial. El séptimo y octavo tampoco se usa. Igual de ancho de banda de red compartido por 12 hosts. Aumentan las colisiones de red. Las principales implementaciones de 10 MB influyen por el 10 base 5 con cable coaxial TIC, 10 base 2 con cable coaxial TICnet, 10 base T con cable par tensado no brindado, Catalyst 3, Catalyst 5. Codificación Manchester, topología física estrella basada en concentrador. Ethernet 10, Ethernet 100 MB. El switch en el centro de una LAN. Cada computadora tiene su propio dominio de colisiones. El Ethernet de 100 MB, también denominada Fast Ethernet, puede implementarse utilizando medios de fibra o cable de par trenzado. Tenemos el UTP de categoría 5 y tenemos el de fibra óptica. Tenemos en la siguiente gráfica las características de la LAN, cómo entre ellos se envían paquetes para que de un punto hacia un destino llegue el paquete deseado. El cable de par trenzado no brindado categoría 5 superior, la codificación de C4B a 5B, la topología física estrella basada en switch. Ethernet de 100 MB. Tenemos el 100 base FS, que utiliza conectores de interfaz de fibra de bajo costo, generalmente llamados conectores SC.
dúplex. Las implementaciones de fibra con conexiones de punto a punto, es decir, se utiliza para interconectar dos dispositivos. Esas conexiones pueden ser entre las computadoras o entre una computadora y un switch, o entre más. Trama 1, trama 2. Ethernet 1000 MB por segundo. El Gigabyte Ethernet utiliza distintos pasos para la codificación. La transmisión de datos es más eficiente que se usa con los códigos para representar el sistema binario de bits. La codificación de datos permite la sincronización, el uso eficiente y el ancho de banda, y características mejoradas de relación entre señal y ruido. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, cableado Ethernet, par trenzado, par trenzado, par trenzado, par trenzado, ¿no? El Ethernet 1000 base T brinda una transmisión full duplex utilizando 4 pares de cable, ¿no? Además obtiene el trance de datos de 1 GB por segundo, como señales de modulación de amplios impulsos de 5 niveles. El periodo inactivo se encuentra 9 niveles de voltaje. Durante los periodos de transición de datos se encuentran hasta 17 niveles. Tenemos el soporte de enlaces de fibra 1000 base X. Las versiones de fibra óptica de la Gigabyte ofrecen las siguientes ventajas sobre el UTP: inmunidad al ruido, tamaño físico pequeño, distancias y ancho de banda aumentados y sin repeticiones. La codificación de transmisión se basa en el esquema de codificación. Las principales diferencias entre las versiones de fibra son los medios de enlace de los conectores, la longitud de onda y la señal óptica. Ethernet de 10 GB. ¿No? En Ethernet de 10 GB tenemos el tiempo de bit de ahora es de 0,1 nanosegundo, 0,1 nanosegundo, ya que solo se utiliza conexiones de fibra óptica full duplex. No hay ningún tipo de conexión ni de medios que se necesita. Se preserva la mayoría de las subcapas 802.3 dentro de las capas de OSI 1 y 2, con algunos pocos agregados para que se adapten los enlaces de fibra. La posibilidad de interoperabilidad de otras tecnologías, ¿no? Ethernet de 10 GB por segundo. El proceso de reenvío selectivo puede pasarse como una disponibilidad de establecer conexiones punto a punto momentáneos entre nodos de diferentes recepciones. Switches de reenvío selectivo. Actividad: determina el modo en que el switch envía una trama según la dirección MAC de origen y destino, la información de la tabla MAC del switch. Conecte la pregunta o la continuación utilizando la información prohibida. Reenvío selectivo. El proceso de ARP, entrada ARP, habilita el envío de la trama. Caché. Tenemos acá una IP para el host 1, host 2, host 3, host 4. Tenemos la MAC, el medio de acceso al medio y sus subtetos. Ahora puedo, dice, ¿no? Según el ejemplo, dice, ahora se puede enviar la trama a la 10003 con dirección MAC, ¿no? Como dirección MAC. Asignación de IP de dirección MAC. El proceso de protocolo de resolución de nombres ARP. ARP destinos ubicados fuera de la red local. Si el host de IPv4 de destino no se encuentra en la red local, el modo de origen necesita enviar la trama a la interfaz del router, que es el gateway, o el siguiente salto que se utiliza para llegar al dicho destino que se encuentra en la otra red.
el proxy y ARP. Con el proxy y el ARP de una interfaz de router actúa como si fuera un host con la dirección IPv4 solicitada por la solicitud ARP. Al simular su identidad, el router acepta responsabilidad de enrutar paquetes al destino. Tenemos el proceso ARP, eliminación de asignaciones de direcciones, caché RP. Si las direcciones IP y MAC de C no se eliminan de la memoria de caché RP, A puede seguir intentando comunicarse con C. Computadora G. ARP, eliminación de asignaciones de direcciones. Para cada dispositivo, un temporizador de caché ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante un periodo de tiempo especificado. Los tiempos difieren dependiendo del dispositivo y de su sistema operativo. Problemas de ARP. Broadcast, sobrecarga de la seguridad de los medios. Medios compartidos, acceso múltiple. Los broadcasts ARP pueden inundar los medios locales. Un mensaje ARP falso puede proporcionar una dirección MAC incorrecta, luego robará las tramas de los que está utilizando esta dirección, denominada suplantación de identidad. El paquete de Ethernet. Tenemos el preámbulo, la dirección destino, dirección de origen, el tipo, datos y la secuencia. Broadcast ARP problemas. Bien, entonces para el capítulo de Ethernet tenemos unos resúmenes, ¿Qué hemos aprendido? A identificar las características básicas de los medios de red utilizados en Ethernet. Describir las características de la capa física y la capa de enlace de datos de Ethernet. Describir el funcionamiento y las características del medio de control de acceso al medio utilizando el protocolo de Ethernet. Explicar la importancia del direccionamiento de capa 2. Comparar y contrastar aplicaciones. Explicar el proceso ARP. Entonces, en este capítulo hemos venido tocando ciertos temas de interés para poder un poco explicar la trama de Ethernet, Sabemos muy bien que todos estos puntos son importantes ya que vienen en el examen de certificación. Solamente para terminar, les recuerdo que el retardo o la latencia acumulado aumenta la probabilidad de que se produzcan colisiones, porque en un modo de escucha puede transformarse en señales de transmisión, mientras que el host y el repetidor procesa el mensaje. Debido a que la señal no había rechazado este modo mientras estaba escuchando dicho modo, pensó que el medio estaba disponible. Además, sabemos que los temporizadores de Ethernet, el intervalo de tiempo de un parámetro importante por las siguientes razones. El intervalo de tiempo de 512 bits de enlace, el tamaño mínimo de una trama de Ethernet es 64. Cualquier trama con menos de 64 bits de longitud se considera un fragmento de colisión o un runtime, y las estaciones receptoras descargarán automáticamente. El intervalo de tiempo determina el límite por el tamaño máximo de segmento de una red. Si la red crece mucho, se puede presentar colisiones tardías, y las colisiones tardías se consideran una falla de red porque se detecta muy tarde por medio de un dispositivo. Esto sucede durante la transmisión de tramas que se manejan en forma automática. Bien, son algunos puntos que quería recalcar para este capítulo de tramas Ethernet. Bien, los dejo con este tutorial, espero que les guste. Cualquier consulta o duda comenten en el foro, en el canal. Nos estamos viendo para el siguiente video tutorial. Muchas gracias, chao.